cicatrices que tienes en tu alma, tal vez no podrás mostrar, pero las superficiales más alto te harán llegar. Cada una es una batalla que tú has logrado ganar. Aprendiste a ver la vida, también aprendiste a amar. Te has curado por ti misma. Al carajo con el egoísmo. Al carajo con el egoísmo. Y este egoísmo es exactamente la antigua, el egoísmo de la tercera dimensión, en donde tenía un significado peyorativo, en donde tenía un significado que simplemente sumía y hacía que la mayoría de nosotros tuviésemos que avergonzarnos y generar otro tipo de sentimientos, porque era pecado ser egoísta. Ese egoísmo lo mandamos al carajo. Y aquí hay algo bien importante, muy importante que hay que decir. En donde nosotros hablamos de las otras caras del egoísmo. ¿Cómo es que otras emociones se esconden detrás del egoísmo? ¿Y cómo es que a nosotros nos venden una sumisión y un agachar de cabeza con sacrificio, con dolor, con tristeza? Y satanizamos nosotros el egoísmo como si realmente no fuera a lo que nosotros vinimos. A dar nuestra mejor expresión, a amarnos por encima de cualquier cosa que tenga que ver con sacrificio, que tenga que ver con el ceder el poder. Y realmente, cuando aprendemos a amarnos, cuando vemos realmente lo que hay detrás del egoísmo y la manipulación, nos damos cuenta que mandamos ese egoísmo al carajo y nos ponemos el vestido de sabiendo que yo soy la mejor expresión y que vine a transmitir mi mejor poder. Y es un poder de poder hacer, no es un poder de dominar al otro, no es un poder de otras partes, no señor, es el poder en el que yo puedo, interiorizo y decido yo ser egoísta. Porque el que no es egoísta está siendo manipulado, está durmiendo en los laureles pensando que la solución está afuera. Al carajo con la tercera dimensión del egoísmo y hoy vemos las otras caras, lo que se esconde detrás del egoísmo. Vamos que vamos a entender cuáles son las caras del egoísmo. Vamos que vamos. Lucía Estaña, mi amiga en Lima, Perú. Las cicatrices que tienes en tu alma, tal vez no podrás mostrar, pero las superficiales más alto te harán llegar. Cada una es una batalla que tú has logrado ganar. Aprendiste a ver la vida, también aprendiste a amar. Te has curado por ti misma, te has sabido proteger. No eres esa frágil flor que el aire Bien, qué bien, qué bien. Aquí es importante las cicatrices, que es una composición de González, nos muestra cómo nosotros vivimos siempre cediendo el poder y manteniéndonos dentro de una piscina del victimismo, porque para eso fue que a nosotros nos programaron. Para eso fue que nos programaron.
para sufrir un dolor, para sacrificarnos. Y aquí, antes de empezar con el egoísmo, yo les digo una cosa. Cuando en la Biblia nos muestran la crucifixión, ahí no nos están mostrando que alguien vino a dar la vida por nosotros. Eso fue una cuestión que se inventaron para poder manipular y que usted tiene que sacrificarse como papá, como mamá, como compañero, como compañera y como hijo. No, señor. Usted no vino a sacrificarse por la humanidad. Lo que quiere decir realmente ese Jesús en la cruz es que si usted intenta ser Jesucristo, si usted intenta desarrollar sus poderes, usted es castigado. Y eso fue lo que nos hicieron con una cantidad de programación. Así que regresamos aquí, las otras caras del egoísmo. Y para eso es muy importante que yo me traslade de escenario a un escenario muy parecido a este. Aquí estoy. La otra cara del egoísmo. Y lo hacemos directo y a la yugular. Egoísmo, como ustedes se dieron cuenta en el video número 1, en el número 2, ego significa yo. Ismo es la ciencia de dedicarme a mí mismo. Exactamente. Ahora, detrás de eso, ¿qué hay? ¿Cómo no me puedo dedicar yo a mí sin pensar que yo soy vanidosa y que estoy cometiendo un pecado? ¿Por qué? No. Cuando yo me dedico a mí, sabiendo que estoy interiorizando, lo único que yo estoy haciendo es preparándome como la mariposa en el casulo, como la mariposa en su forma de transformar para dar todo su colorido. Así que no lo hace por vanidad. Cuando una persona se compara a la otra y uno dice, ay no, es que es muy envidioso, es muy egoísta. Es muy diferente ser egoísta, alguien que está cultivándose, a alguien que siente envidia. Si esa persona siente envidia porque usted tiene un muy buen cargo, porque tiene un muy buen carro, porque tiene un muy buen... Eso es otra cosa, porque esa envidia está significando que la otra persona se siente vacía. Le quiere quitar porque está bajo el síndrome de la escasez. No hay sino una sola cosa y tiene que ser la mujer de mi compañero, la mujer de mi hermano, el carro de mi hermano, el carro de mi compañero, la casa de mi compañero. No, para cada uno hay si nosotros creamos nuestra propia realidad. Cuando yo entro en una competencia y en una comparación, es porque tengo miedo. Y ese miedo no lo califican a nosotros de egoísmo. No, señor, eso es otra cosa. Miedo a que el otro sea más que yo, porque estamos compitiendo, nos estamos comparando. Entonces, ¿qué hay detrás de ese egoísmo? Que yo cultive mi yo, porque me tengo que comparar a otro y porque tengo que competir contra otro, lo único que está diciendo es que yo no me amo y que no entiendo que toda la creación está hecha para que yo la disfrute y pienso que no hay sino una sola cosa, que no hay equipo. Y por eso es que a nosotros nos venden y por eso es que una de las cosas que más producido financiero da son las cirugías plásticas, porque yo no estoy contenta con mi físico, con mi cara, porque yo no me veo bonita y tengo que copiar a la reina de Bucaramanga, a la señorita Colombia, a la señorita Perú y no sé qué cosas. ¿Y a usted quién le dijo que esos prototipos de belleza eran los que usted tenía que seguir? Usted es única y tiene que encontrar la belleza dentro de usted. Así que no se compare. Cuando yo estoy en una oficina y a mí me dicen, ay, esa mujer es que le dedica demasiado tiempo, le gasta mucho y resulta que es que lo único que está lagarteándose el puesto. Esa es su concepción.
si la otra persona está dedicada a desarrollar sus habilidades y haber entendido que ella no estaba vendiendo su tiempo y sí, cuando es contratada por una empresa es para dar su mejor versión, para aportarle valor a la empresa que le da de comer a él y a su familia. En lugar de que yo estoy diciendo, ay no, es que es regalado, ¿para qué le dedica tanto tiempo? Ay, se ganó los premios. No, señor. Aprendamos a entender que aquellas personas que le dedican el tiempo a una empresa, que saben que esa persona está pagando la alimentación, el arriendo, lo que tenga que hacer a su familia y a usted mismo, todos sus lujos, pues hay que entregar la mejor versión. Y no hay que competir con nadie. Con nadie se compite. Cuando aprendemos a desarrollar nuestro liderazgo en nosotros mismos, nosotros participamos con todos y les impulsamos y les damos la mejor versión. Porque donde el líder, entre comillas, entre aspas, dé también su mejor versión, todo el equipo sube. Cuando una compañía sube, cuando la familia progresa junta, todos ganan. ¿Para qué competir? ¿Para qué competir? Ahí es donde nos lavaron el coco para sostener el sistema. Ojo con eso. Ay, es que Julio es más bonito que Gabriel. Ay, no, que no. ¿Cuál es el concepto que tienes de belleza? Ay, no, es que Gabriel es más inteligente que Gustavo. No, cada uno tiene unas habilidades, es demás. Todos tenemos todas las habilidades, solamente que uno nos enfocamos en desarrollar unas y otros. No hay ninguno que sea mejor que otro. Es cómo cada uno de nosotros se dedica a desarrollar mejor las habilidades que ya tenemos incorporadas. Nosotros no tenemos que adquirir habilidades porque es que todas las tenemos. Lo que sí es que hay que irlas desarrollando y para eso hay que dedicarle el tiempo, el amor, hay que dedicarles, invertirles con apasionamiento, con ganas de dar la mejor versión. No venda su tiempo, no se compare, porque si usted se compara, si usted tiene miedo, si usted está comparándose con otro por vanidad, es porque está desde un punto en el que se siente tan vacío que en su alrededor solamente tiene escasez. Somos, ya le cuento un secreto, todos nos reflejamos en ese uno. Y qué bueno que el egoísmo realmente tenga una cara en donde yo me cultivo y doy mi mejor expresión, en donde yo me cultivo y aprendo que tengo el poder de hacer, el poder de aportar, el poder de hacer, el poder de hablar, el poder de expresarme. Muy diferente del poder de manipular, del poder de administrar las creencias de otros, que fue lo que nos colocaron a nosotros por otro tipo de paradigmas. Ojo con eso, que viva el egoísmo, y el egoísmo donde soy yo quien genero la mayor de las riquezas y no para atesorarla. La riqueza en relaciones para compartirlas con todos. En la familia yo tengo un link muy especial. Y es una dama, una chica supremamente hermosa que aprendió lo que es la magia. Y es un conector entre muchos, no pide comisión, no está pendiente si el uno ganó más que el otro, no. Y todo el beneficio le llega a ella. Ella, como la llamo yo, es una cajita de hacer dinero.
ella no se compara. Y desde el principio es supremamente transparente en lo que hace, porque ella solamente da desde su corazón, irradia su mejor versión y a ella no le importa el resto. Por eso es que se ha ganado varios premiecitos, muy buenos premiecitos. Da tu mejor versión, sé egoísta, cultívate. Dale de comer a ese ego las mejores literaturas. Y hay una cosa bien importante. Sus talentos se desarrollan. Sus talentos se desarrollan en la medida en que usted primero hace lo que no le gusta. Porque cuando usted hace lo que no le gusta, es como un deportista, un ciclista. Un ciclista de montaña, entre más empinada esté la montaña, la da mejor. Y desarrolla otras habilidades y se ponen unos piernones machuscos. Lo digo porque mi compañero de vida tiene unos piernazazos lindísimos. Y fue ciclista de mucho tiempo. Y estando en el gremio de artistas, como Esturtica sus canciones, que por eso es que yo amo y por eso es que yo las comparto con todos ustedes, a mí me encanta su voz. Y puede compartir el escenario con nadie. A nadie le cierra la puerta. A todo mundo quiere impulsar. Porque él es como yo. A participar y a dar su mejor versión. En mi grupo, en mi comunidad, hay otra chica que vibra de amor con su voz. Y no hay una sola línea en donde ella se compare. Sabe que es única. Y sabe que las otras informaciones que entren, los otros seres que entren, cada uno aporta. Así que ella no se compara. Tengo una de las mejores profesoras del mundo en que le enseña la independencia a los niños. Y ella no está pesquisando, no está mirando, ay, ¿qué está haciendo este colegio? Ay, ¿qué está haciendo este otro colegio? Porque eso no le importa. Ella está dando su mejor versión y ella alimenta su ego. ¿Y qué es alimentar el ego? Desarrollar sus mejores talentos. ¿Cuáles son los mejores talentos? Los que a usted no le gustan. El hablar, el comunicarse, el dar su mejor versión. Las otras caras escondidas de un egoísmo que a nosotros nos dijeron que era pecado, que no lo podíamos practicar, no, cultivemos nuestro egoísmo, alimentemos nuestro egoísmo, es la columna vertebral de expandir nuestros talentos. Yo no me comparo, yo no compito, yo aporto. Mire, para cerrar les voy a contar una experiencia. Durante muchos años, yo estaba participando en un coaching de una persona supremamente famosa. A mí me encanta. Y me encantaba todavía mucho más antes de que hizo lo que hizo. Se supone que él es multimillonario y vino a aportar valor y vino a empoderar al mundo. Y esa filosofía me encantó. Yo llevo con él más de 10 años. Y la mayoría de los coaching, yo todos los he pagado. Todos los he honrado. Mis valores son solamente uno. Cuando yo le doy a usted un producto, le doy un solo valor. No hay negociación. Porque lo que yo le aporto a usted es de valor. A mí me puede llamar usted egoísta. No, lo que yo le aporto a usted es mi mejor expresión, es mi investigación, es mi experiencia. Es mi creatividad para sacarlo a usted de donde está. Es un solo valor.
Si yo a usted le digo que vale un sol, que vale un real, que vale un dólar o un euro, es eso. Y si le digo que vale 10,000, es eso. No hay negociación. No hay negociación. Porque yo a usted le estoy entregando mi mejor versión. Toda mi experiencia, mi creatividad, y a mí nunca se me acaba el tema. Ok. Este caballero me manda un email divino. María, llevas tanto tiempo conmigo, has sido uno de mis estudiantes más fieles, te he visto practicando, sé cómo has subido, ay, no te fue muy personalizado, muy bello, uy, no, a mí me subió aquí. Yo dije, no, si no tuviese compañero, para allá me iba. Parte de ese coaching yo se lo he transmitido a mis estudiantes. Me pareció genial. Y cuando yo abro o sea, lo leo, me encanta, dice, te doy un obsequio. Yo dije, ay, obsequio. No, ya no me gustó. Ya esa palabra no me gustó. Y más abajo dice, gratis, totalmente gratis. Yo dije, esto ya no me gustó. Esto ya no me gustó. Porque detrás de la palabra gratis siempre hay una doble intención. Y a mí él nunca me había enviado un email diciéndome que algo era gratis. Yo lo abrí. Me inscribí como estaba previsto. Cuando terminó la inscripción me dice, y si tú quieres participar, el VIP no sé qué, deposita 3 reales, 3 dólares, 3 soles, no importa la moneda. Ya no me gustó. Ya no me gustó. Y yo dije, bueno, él dijo que iba a hacer otra cosa. Ok, lo voy a honrar. Cogí, me inscribí. Y cuando fui a honrar financieramente, algo que él me dijo que era totalmente gratis, resulta que me abrió una rama de un VIP de una cosa, esto, lo otro, y a la final todo eso gratis. Me podía valer $500, $600, $1,000. ¿Sabe de qué me acordé? Y como yo sí he cultivado mi egoísmo y a mí nadie me encierra y me manipula, me acordé de la historia que hace mucho tiempo, antes de que existieran los marranos, antes de que existieran los puercos, antes de que existieran los cerdos, habían jabalíes. Y entonces vino un señor de una hacienda, y colocó un plato de comida. Y llegó el jabalí a comer. Le gustó. Y llamó al resto de la familia y empezaron a llegar y el hacendado le daba más. Cuando vio que la manada estaba grande, empezó a colocar las cercas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y cada día les aumentaba la comida y por aquí ponía la cerca, por aquí esto, hasta que un día lo hizo tan pequeño, todos entraron y lo cerraron. Al carajo. Al carajo con querer pescar y manipular a los demás. Al carajo. Eso no lo tiene y no lo practica María. Le mandé un hermoso email diciéndole que yo no era el jabalí y que yo alimentaba lo suficientemente mi egoísmo para saber que el poder estaba en mí y que a mí nadie me manipulaba. Así que ustedes libérense, alimenten su egoísmo, alimenten su yo, no para compararse, no para tener miedo, no para sentir envidia, no para sentirse en escasez, no para competir.
es para que usted interiorice y se dé su mejor versión. Es ahí en donde realmente está su gran poder. Así que al carajo con la antigua versión del egoísmo. Y bienvenido el cultivo del yo y el poder, en donde usted ni yo nos dejamos manipular. Qué benditas estrategias, ¿no? Pues yo no soy un jabalí. No, no lo soy. Decidí que no era un jabalí. Y por eso, yo decidí enviar al carajo el antiguo egoísmo. Al carajo las otras caras del egoísmo, en donde detrás de esas cortinas se esconde la manipulación. Y yo le agradezco muchísimo, porque esa manipulación ha creado todo este tipo de cicatrices, porque nosotros no hemos aprendido a vivir a plenitud. Oh, que María se embejuca. Y que cuando María se embejuca, pues ¿qué dice? Pues su parecer y su estilo de vida. Sí, señor. Así que usted no tiene para qué sufrir. Usted no tiene para qué compararse. No, señor. Usted no está vacío. Usted decide. Usted es quien decide su propia realidad. Así que al carajo con el egoísmo antiguo, al carajo con las cortinas y lo que oculta realmente a cómo fue malinterpretado ese egoísmo en tercera dimensión. Y bienvenido el egoísmo de hoy, el poder mío, en donde yo me lo coloco y yo me amo de tal forma que puedo irradiar ese amor al mundo entero, sin manipulaciones, sin poner cercas. Que se diviertan. Que se diviertan. La belleza no lo es todo, tu mente lo hará entender. Valórate como tú eres una gran mujer. Pues eres de esas personas que aprenden a dar amor, compartiendo esa alegría que llega hasta el corazón. Compartiendo esa alegría que llega hasta el corazón.